Los días de la celebración de la Reforma se acercan y hoy es el oficio vespertino que especialmente queremos dedicar a esto. Tiempo nuestro en el que ya hace algunos días, o mejor dicho, hace algunos años venimos preparándonos en realidad para este ambiente en el casi quinto centenario de la celebración de la Reforma, en el que los luteranos queremos pensar y reflexionar acerca del significado y la importancia que tiene la Reforma para nosotros y el impacto que esto tuvo a lo largo de la historia y que hoy día tiene como iglesia luterana también, como herederos de la Reforma. En su librito traducido al portugués por nuestro profesor Leandro, aquí nos afirmamos, Hermann Sasse aborda justamente formas de comprender el significado y la implicancia de la Reforma. Y él menciona tres comprensiones clásicas de la Reforma que critica fuertemente. Las tres comprensiones clásicas de la Reforma y del significado que tuvo la Reforma luterana son las que voy a enumerar ahora. La primera, y quizá más característica, es entender a la Reforma luterana como el logro de un gran hombre, de un héroe. Él lo llama la interpretación heroica de la Reforma, en el que todo gira en torno a la figura de Lutero y a la personalidad de Lutero, a los cambios de pensamiento de este gran reformador y al carisma que el Espíritu Santo le dio a este gran reformador. De modo que apelamos y corremos detrás de las ideas de Lutero en tantos casos. Dice Sasse, esto es parte de una comprensión muy limitada, pensar que la Reforma se trató acerca de un hombre y de quienes vamos detrás de un hombre. Y exaltamos la figura de este gran hombre, que sin dudas fue gran hombre, y Sasse dice, fue el mayor hombre de la historia occidental. De todos modos, la Reforma no agota su sentido en torno a la figura de la persona de Lutero como si fuera un héroe. Una segunda interpretación que Sasse critica en este libro es la comprensión de la Reforma como progreso cultural del oscurantismo medieval a la claridad de iluminación que empezamos a experimentar desde entonces en adelante, especialmente en la modernidad o lo que se llamó el iluminismo. Lutero y la Reforma es la puerta de entrada de ese tiempo en el que la humanidad occidental estaba sometida al oscurantismo romano que impedía y censuraba la investigación y el libre pensamiento, y Lutero y la Reforma fue básicamente la puerta de entrada al libre pensamiento del hombre occidental como el que tal vez vemos tan desarrollado hoy día. Ya se vuelve a criticar esto diciendo pensar que la Reforma fue una puerta de entrada para progreso cultural es entender, por un lado, en forma muy limitada a la Reforma en su sentido humano solamente, o humanista. Es una comprensión que entiende a la Reforma y su significado en términos de progreso de una sociedad como la nuestra, la occidental, y en términos de eslabón de una cadena que supera la Reforma y va más allá de la Reforma. Una tercera comprensión que Sasse dice que es normal o muy típica es la comprensión de la Reforma como el evento de liberación del pueblo germano de las ataduras e imposición de los extranjeros, particularmente de los romanos italianos, que bajo el dominio del Imperio Romano y del Vaticano, de la Iglesia Romana, controlaban a todo el resto de Europa y a todo el resto del mundo antiguo. De modo que la Reforma fue, desde esta perspectiva, un evento nacionalista, de liberación nacionalista. Alemanes empiezan a controlar su propia religiosidad al estilo alemán desde la Reforma. Y es cierto que mucho de esto tal vez lo tenemos en nuestra propia agenda y en nuestra propia comprensión de la Reforma. De todos modos, otra vez sigue siendo una comprensión profundamente pobre, limitada a planes humanos
que giran en torno a los logros heroicos de ese hombre o de esos hombres o de esta sociedad a la que pertenecemos desde un punto de vista secular o terreno. Sase dice, frente a estas comprensiones hay otra comprensión que necesitamos afirmar y que sí da en la médula de la Reforma, que es entender que la Reforma fue un milagro en la historia de la Iglesia, directamente ligado con el redescubrimiento de la doctrina pura o con la purificación de la doctrina para retornar a la doctrina apostólica. Dice Sase, la Reforma fue la verdadera renovación de la Iglesia producida por el redescubrimiento y renovación de la proclamación de la doctrina pura del Evangelio del perdón de pecados. Esa fue la verdadera significación, esa es la verdadera significación de la Reforma, afirma Sase. No en el plano de grandes hombres, como en la interpretación heroica, no en un plano cultural, ni en un plano nacionalista, sino en un plano dogmático, de la doctrina. Ahora, Sase mismo entonces pregunta, ¿cómo entonces purificar una doctrina puede haber tenido el impacto que realmente tuvo la Reforma? La historia de Occidente tiene una bisagra, o ve en la Reforma una bisagra entre un antes y un después realmente claro. Y Sase dice, ¿cómo puede ser que el dogma de la Iglesia y la formulación de la doctrina pura haya producido semejante impacto en Occidente como tal vez todas estas otras comprensiones quizá exponen tal vez con más fuerza? La decisión de nuestra Iglesia en el contexto de la celebración de leer Apocalipsis 14, el texto que hemos leído recién en la epístola, en torno a la celebración de la Reforma, hace una apuesta bastante más osada todavía. Y se remonta a una tradición bien temprana en la Reforma luterana. 1522 es el primer registro que se tiene de uno de los alumnos de Lutero, Michael Stiefel, que identifica a la persona de Lutero con el ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. El primero de 3 ángeles que hacen una proclama final antes de que venga la gran siega sanguinaria de la que nos va a relatar después los próximos versículos del capítulo 14. Stiefel, 1522, sin saber a dónde iba a parar la Reforma, dice, Lutero es ese ángel. Y de hecho su nombre resuena a lo que en alemán antiguo dicen que significaba puro y claro, que se decía Luther. Él hace juego de palabra con el nombre de Lutero diciendo, bueno, es justamente la claridad de la proclamación del ángel de Apocalipsis 14 delata la conexión o sugiere la conexión de hecho también con la persona y la figura de Lutero. Esta comprensión no solamente le atribuye a Lutero un impacto inmenso en la historia de la humanidad, sino nada menos que el impacto en la historia de la salvación. Porque este ángel, el primero de 3, que hacen una proclama universal al final de los días, este ángel desata el final de los tiempos. Esos 3 ángeles, uno tras otro, en estos versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, dan una proclama universal y eso hace que entonces venga el Hijo de Hombre sobre una nube con la hoz en la mano para cosechar, para hacer la gran siega, y la gran siega sanguinaria de juicio hacia las naciones corrompidas e idolátricas. Como digo, es el colmo del impacto atribuido a la Reforma, o el extremo quizá en términos de comprensión. Ahora, lo que sí, esta comprensión otra vez vuelve a girar en torno a la figura de Lutero particularmente, y la proclama de este ángel, como recordaremos y como hemos escuchado recién, es una proclama fuertemente de condena y de ley. El ángel que pronuncia su
proclama desde el medio del cielo, lo que significa no medio en términos verticales, sino en medio en términos horizontales, es decir, el punto más alto del cielo. Es un ángel que proclama los mensajes, o en el libro de Apocalipsis, es el lugar desde donde se proclama la palabra de juicio final sobre las naciones. Identificar a Lutero y a la Reforma luterana con ese lugar, con esa proclama, tal vez no es lo que uno esperaría, especialmente como luteranos que celebramos el redescubrimiento de las buenas nuevas y no de una ley que condena. De todos modos, la conexión y la identificación con ese texto de la Reforma luterana es absolutamente apropiada, porque en realidad el foco de atención no está puesto en cuál es la identidad del ángel, que de hecho es nombrado con el nombre con el que se nombran a todos los ángeles sin nombre en Apocalipsis. Vi otro ángel. Así empieza nuestro texto de capítulo 14. El punto no pasa por quién es el ángel, sino qué mensaje viene a traer este ángel. ¿Cuál es el mensaje que viene a proclamar? Y en nuestro texto ese mensaje se lo define y se lo describe básicamente con tres características. Como decíamos, es un mensaje que no viene de abajo, de la tierra o de las ideas humanas y de las invenciones humanas, sino que viene del punto más alto del cielo. Y esto está directamente ligado con el otro nombre que se le da a su mensaje, que es Evangelio Eterno. Ese evangelio que este ángel viene a proclamar no es humano, no es invención nuestra, sino que es la palabra misma de este Dios, proclamada desde arriba y dada al mundo desde arriba. Es la primera descripción que se hace de su mensaje. La segunda descripción, muy elaborada en el texto, antes de que largue el contenido del mensaje, es que ese mensaje es anunciado a toda la humanidad, a toda raza, toda lengua, todo pueblo, en todos lugares. Es un mensaje no oculto, no abierto a algunos pocos, sino abierto a la humanidad entera como mensaje final para toda la humanidad. Y ahora sí, la tercera descripción que encontramos en el texto del mensaje es el contenido mismo, que es una invitación que gira en torno a tres imperativos. Teman a Dios. Denle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tremenda ley que el ángel pronuncia sobre la humanidad que justamente no estaba haciendo esto. Los versículos anteriores nos hablan de cómo toda la humanidad fue corriendo detrás de la bestia levantada por el gran dragón, temiendo el ataque de esa bestia, dando gloria a la bestia y al dragón, al anticristo y a Satanás mismo que estaba actuando detrás de ese anticristo, y adorando a la bestia y al dragón y no al Dios verdadero. De modo que el mensaje del ángel se presenta en primera instancia como una gran ley que aplasta lo que la humanidad está haciendo y estaba haciendo. Va a contramano de lo que todo el mundo estaba realizando, que era idolatría. No temiendo a Dios, sino temiendo a la bestia y al dragón, no dando glorias a Dios, sino dando glorias a la bestia y al dragón, y no adorando al Dios creador, sino adorando a estas otras figuras satánicas. Todavía más, no solamente confronta la práctica presente de la humanidad, esta proclama del ángel, sino que, como decíamos hace un momento, desata la siega final, que no es una siega descripta como una siega simpática y de regocijo, sino una siega en la que el Hijo del Hombre en la nube pasa la hoz sobre toda la humanidad al punto de producir un derramamiento de sangre tan extremo como el que describen los versículos 19 y 20. El ángel metió su hoz en la tierra
vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. El anuncio de este ángel desata no cosa muy buena, sino que desata el juicio final directamente. Y cosa que no parece ser muy simpática ni muy consistente o coherente con la expectativa, como decíamos, o la visión que tantas veces tenemos de la Reforma. ¿Qué tiene todo esto de evangelio? Como lo celebramos y lo queremos celebrar en un día como este, el de la Reforma. Pues la proclama universal que este ángel viene a hacer es un llamado que habilita a una humanidad que había quedado despojada de lo propio de ser humano delante de Dios, a volver a tener una relación restaurada con ese Dios. Esa palabra del ángel no solamente desata la ira, sino que es llamado e invitación evangélica a vivir y disfrutar lo que hasta ahora la humanidad, o lo que en ese contexto la humanidad no estaba haciendo, que era poner su temor, poner su gloria y poner su adoración en el lugar propio. Esta humanidad estaba poniéndolo en el lugar impropio, y el ángel viene a anunciar esto señalando hacia dónde tiene que ir la cosa. Hacia Dios, hacia este Creador, hacia este que es juez, y hacia el Cordero, en quien la humanidad tiene redención. Así como nosotros en nuestras confesiones lo describimos a estas mismas categorías de temor, de dar gloria y de adoración al objeto propio de todas estas cosas, del mismo modo el anuncio del ángel, aparte de ser una terrible ley que confronta el pecado de idolatría de la humanidad, es la apertura de la posibilidad de disfrutar los dones de salvación que Dios abre una vez más y por última vez antes del juicio final. Nuestras confesiones dicen, con respecto al concepto propio y evangélico de temor a Dios, como recordamos en el Catecismo Menor, ese temor como el comienzo no solamente de la sabiduría en el lenguaje de los proverbios, sino particularmente como el comienzo de la obediencia propia a los mandamientos. El primer mandamiento empieza por temer a Dios. Y del mismo modo, este temor atraviesa el verdadero cumplimiento de cada uno de los mandamientos. La apología de la confesión dice, así pues la justicia original que Adán y Eva tuvieron y disfrutaron, debería incluir no solo una equilibrada proporción de cualidades físicas, no solo un cuerpo glorioso, sino también los dones siguientes: conocimiento más seguro de Dios, temor de Dios, confianza en Dios, o al menos la disposición correcta y el poder de hacer estas cosas. Temor de Dios no es una condena para la humanidad. Es todo lo contrario, es el privilegio de poder estar delante de Dios en los términos en los que la humanidad debe estar delante de Dios, en temor de Él. Así fuimos creados en Adán y Eva. Y la justicia original que Adán y Eva disfrutaron delante de Dios contemplaba y contenía justamente este temor como parte de la definición de qué es ser justo delante de Dios. Dar gloria a Él. Nuestras confesiones también definen esto y giran en torno a esto una y otra vez. Dice la declaración sólida en el artículo tercero, a fin pues de que la mente abatida tenga un consuelo firme y seguro, y para que también se le atribuya al mérito de Cristo y a la gracia divina el honor o la gloria que le pertenece, la Sagrada Escritura enseña que la justicia delante de Dios proveniente de la fe consiste únicamente en la misericordiosa reconciliación o el perdón de los pecados, que se nos concede de pura gracia, por causa del único mérito de Cristo el mediador, y se recibe solo por medio de la fe en las promesas del Evangelio. Del mismo modo, las confesiones definen la adoración en los siguientes términos. Por ejemplo, en la Apología, artículo 4,
La mujer, hablando de la mujer de Lucas 7, la de mala vida, que viene y baña los pies de Jesús con sus lágrimas, vino con la creencia de que Cristo era la persona junto a la cual había de buscar remisión de pecados. Este es el culto máximo que se puede rendir a Cristo. Ninguna cosa mayor le podría haber atribuido. Esto era en verdad reconocer al Mesías, buscar en él remisión de pecados. Por cierto, pensar así de Cristo, abrazarle así, es creer de verdad. Temor, dar gloria a Dios y dar la alabanza a este Cristo no son de ningún modo castigos para la humanidad, sino es el gran privilegio que Adán y Eva sí gozaron, pero que la humanidad después de la caída perdió por su idolatría, dejando de temer a este Dios, dejando de darle gloria a Él, sino buscando gloria propia o atribuyéndose la gloria a uno mismo en términos también de cómo soy salvo y quién me salva. Soy yo el que me salvo y es por medio de mis méritos que logro la salvación, quitándole la gloria a Cristo y dándomela a mí de forma idolátrica. Y del mismo modo, quitándole la adoración propia que es fe y recepción de los dones de salvación que Él abre para la humanidad. El Catecismo Mayor abre el comentario sobre el primer mandamiento diciendo: tener un Dios no es otra cosa que confiarse en Él y creer en Él de todo corazón. Si son la fe y la confianza justas y verdaderas, entonces tu Dios también será verdadero y justo. Por lo contrario, donde la confianza es errónea e injusta, entonces no está el verdadero Dios ahí. En aquello en que te confíes, eso será propiamente tu Dios. Por eso es la intención de este mandamiento. El primero, exigir la verdadera fe y la confianza de corazón que alcanza al verdadero y único Dios y se adhieren solamente a Él. A esta humanidad corrompida en idolatría, el ángel le abre la última oportunidad antes del juicio final de poner el temor, la gloria y la adoración o el culto en el lugar propio. No solamente donde corresponde ponerlo, sino donde hay salvación para la humanidad y donde poner esas cosas en el lugar propio redunda en la liberación y la redención de nuestras almas o de nuestra vida. Este es el gran evangelio que pronuncia el ángel. La apertura de esa última chance antes de que el juicio venga. Cuando la hoz ya tenía que haber pasado, el ángel antes es enviado para dar la oportunidad a una humanidad condenada por su idolatría a que experimente la reversión de esa idolatría. Todo este paquete del que habla Apocalipsis 14, la doctrina pura venida del cielo, la proclamación a todo el mundo, la llamada a la penitencia, la restauración de la relación del hombre con Dios como oportunidad de gracia al filo del fin de los tiempos y que de hecho desata el cierre de la historia, es la comprensión más válida de la Reforma. Y es precisamente esto, puesto de relieve en la conexión que nuestra Iglesia ha hecho durante estos siglos entre Apocalipsis 14 y la Reforma luterana, lo que da cuenta de por qué y cómo purificar una doctrina genera semejante impacto, no solamente en la historia humana, sino en la historia de la salvación toda. Es que esa doctrina no es mera formulación teórica en papeles, de teólogos que saben mucho y que se sientan en su escritorio a poner lindas frases y lindas ideas. Esa doctrina tampoco es estrategia de una época en la que la Iglesia se enredaba en polémicas dogmáticas y doctrinales. Esa doctrina es la palabra venida de Dios mismo, de arriba. Es la palabra final con la que Dios nos llama al arrepentimiento al filo del juicio final.
y nos brinda, nos restaura nuestra relación, por más corrompida que haya estado y por más distante que esté hoy, nos restaura hoy en la relación con este Dios que nos creó y que nos va a juzgar. ¿Cómo pensamos la Reforma? ¿Cómo solemos pensar a la Reforma luterana? Con la jactancia de la carne que exalta al héroe Lutero y que nos invita a reaccionar solamente por vía de la imitación de ese héroe, pensando que nosotros también somos grandes héroes en forma personal, un pequeño Lutero como tantos queremos ser. Los luteranos, herederos del gran reformador, en jactancia de la carne, que solamente piensa en términos heroicos a la Reforma, o pensamos a la Reforma por el otro lado, con desdén, como mero evento en la historia de un giro institucional, de una iglesia medieval, pero que hoy día no tiene mucho significado para mí y para mi vida cotidiana. Son los dos grandes polos hacia los que podemos resbalarnos, y tantas veces nos resbalamos. La jactancia de la carne humana por la Reforma, o el desdén y el desprecio hacia lo que significa la Reforma, y son las dos formas en las que el carácter divino y el carácter final de último día, que tiene este llamado al arrepentimiento de la Reforma y que tiene esta palabra que crea lo que no hay antes de que llegue el juicio, quedan eclipsados en nuestra comprensión de la Reforma y en nuestra vivencia de la Reforma. Tantas veces vivimos mal nuestra relación con la Reforma. Como estudiantes de teología luterana, tantas veces jactándonos, o como miembros de la Iglesia a tanta distancia de la Reforma, pensando que todo eso es solamente cosa de historiadores, despreciando el significado de la Reforma. Corriendo detrás de nuestras propias glorias, no temiendo el juicio ni a este Dios, y no valorando el culto propio que fue habilitado por Cristo y renovado y restaurado en la Reforma, cada vez que la Reforma fue revitalizada y vivida genuinamente. A nosotros que pecamos de esa forma, como aquella humanidad de la que habla Apocalipsis 13 y 14, corriendo detrás de la bestia y detrás del dragón, el ángel vuelve a pronunciar su llamado. Y su llamado de sentencia final: teman a Dios, denle gloria a Él, porque viene el juicio, y adoren al que creó todas las cosas y de quien viene todo bien. Pero primordialmente hoy, este ángel vuelve a pronunciar en nuestros oídos la preciosa apertura de oportunidad para no caer en el juicio y no ser cegados con esa hoz que va a producir el derramamiento final de sangre masivo. Este evangelio es para nosotros también. La voz del ángel sigue resonando hoy entre nosotros, llamando a la Reforma genuina, de arrepentimiento, de temor que vive en penitencia por los pecados, pero de exaltación de este Cristo, en quien sí tenemos redención y salvación por la sangre que Él derramó para pagar tus culpas delante del Padre y para liberarte del juicio por ser revestidos en el bautismo y ser reafirmados en la sangre del Cordero cada vez que recibimos su cuerpo y sangre entregados como dones de vida eterna. Esta es la verdadera significación de la Reforma, en la que no solamente recordamos aquel evento, sino en el que hoy vivimos Reforma. Y hoy disfrutamos la Reforma abierta por Cristo, anunciada por el ángel y cumplida de una vez y para siempre en el mundo final, en los tiempos finales, desde la llegada de aquel reformador, muriendo en jactancia humana, muriendo al culto idolátrico, estimando el privilegio de temerle, de adorarlo y de darle glorias a Él, y regocijándonos en los dones que realmente Cristo ha abierto para nosotros. Así es como Lutero se entendió a Él y a todo su tiempo.
Dice Heiko Oberman, un historiador de la Reforma, entendemos mal a Lutero si lo consideramos como el arquitecto del movimiento de la Reforma, en vez del precursor y profeta que en el breve espacio de tiempo que queda antes de la intervención final de Cristo, levanta su voz para preparar el día del Señor, para erigir el escudo del Evangelio y ganar así tiempo para la conversión del mundo. Así es como nosotros también queremos hoy celebrar la Reforma en este tiempo y en estos años, cayendo de rodillas en temor y temblor por nuestros pecados, en penitencia real, pero en humilde gratitud que lo exalta a Él y que le rinde gloria y honor a Él, en quien sí tenemos redención, vida eterna y liberación del juicio final. Que el Señor nos dé este sentir y este gozo privilegiado, totalmente privilegiado y de gracia, que el ángel habilitó y que hoy sigue resonando entre nosotros. Amén. Que la paz de Dios, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros hoy y siempre. Amén.